para evaluar y aprender. Uy, gracias. Para evaluar y aprender de todos estos procesos en clave de fortalecernos y fortalecer a la sociedad civil. Y creemos que lo más fácil para siempre hablar de aprendizajes es poner un ejemplo muy específico y este ejemplo que escogimos fue Cartagena 40. Entonces el objetivo de hoy es socializar estos aprendizajes del proceso de incidencia que realizó la red en Cartagena justamente para contribuir a este fortalecimiento. ¿Y cómo estará dividido un poco este espacio? Al inicio hablaremos en general de este proceso de Cartagena más 40 para quienes no pudieron estar tan cerca, para quienes están conociéndolo. Luego pasaremos a conocer más los aprendizajes en cuanto a la relación con los decisores, a la construcción de agenda y a las alianzas, para un poco cerrar con cuáles son los valores organizativos de la red que son claves para la incidencia, ¿no? Que nos ha parecido que esto es lo que marca la diferencia y que nos va a permitir poder seguir construyendo en estos tiempos tan hostiles. Para iniciar, es muy rápido recordar qué significa la Declaración de Cartagena y pues la Declaración de Cartagena es este marco que amplía el derecho a la protección internacional y que ha sido adoptado por 15 estados en la región, en donde las personas que hayan huido porque su vida se ve amenazada por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que perturben el orden público, puedan decir, yo necesito que alguien me proteja, estados, por favor, protéjanme. Y esto buscaba un poco reconocer la realidad que ocurre y que sigue ocurriendo y que ocurrió en Latinoamérica desde hace muchos años. Pero este proceso, ¿cómo se dio un poco dentro de la red? Y es que en 2022, dentro de nuestra Asamblea General, dijimos, más de 90 personas dicen, vamos a trabajar colectivamente el proceso de Cartagena, porque es clave para proteger a todas las personas que migran forzadamente en la región. Es por eso que en 2023 y en 2024 comenzamos a dar como pasos un poco más allá de, primero en 2023 decir, motivemos este diálogo colaborativo para construir una agenda de incidencia, ¿no? Diseñemos etapas, objetivos, actividades públicos y vayamos recogiendo información clave para identificar alianzas posibles dentro de este marco. Sabemos que no somos los únicos trabajando en este espacio y pues las alianzas son claves en ello. Por eso en 2024 ya fuimos un poco marcando más el contenido de nuestras propuestas, la implementación de la estrategia, el diálogo con otras redes y organizaciones y el trabajo claramente con tomadores de decisiones. Pero esta estrategia siempre es basada en el acompañamiento. Teníamos un momento pedagógico de que todas tuviéramos la misma base común, un momento de entender qué fue Cartagena más 30, revisar lo que pasó en estos últimos 10 años, contrarrestar con la implementación por los países, ¿no? Ir, como les iba diciendo, ir consolidando las propuestas que ya vamos a ver en dónde nos enfocamos, un poco para mirar hacia el futuro estos temas priorizados desde la red y también construir un documento que iba a ser nuestra guía en todo momento. Y ahí hacer ya entonces las acciones públicas, como las estrategias de incidencia, el mapeo de actores y pues, el trabajo en diferentes espacios, siempre acompañado de la comunicación en todo momento. Entonces, ¿qué fue esto o cuál fue nuestra agenda? ¿Qué fue lo que determinamos? Y es que íbamos a tener tres elementos prioritarios a trabajar en todo momento, siempre transversalizados con un enfoque interseccional y de derechos humanos. El primer elemento que decidimos trabajar era la protección, como la implementación de la definición ampliada en todos los países que la han aplicado, el acceso al procedimiento de la solicitud de condición de persona refugiada y la protección complementaria. En integración dijimos, el acceso a derechos y a servicios tiene que ser lo primordial, ¿no? Y esto incluye también la documentación migratoria y también el fortalecimiento de vínculos entre los diferentes niveles del gobierno, ¿no? Porque muchas veces solo se hablaba de gobierno nacional y después en gobiernos, pero los acuerdos regionales, pero tocaba mirar desde lo local, ¿no? Como todo esto va escalando para permitir una integración real. Y unos temas emergentes que siempre hemos hecho llamados de atención claros, que el primero es la protección de personas desplazadas por desastres socioambientales y los efectos adversos del cambio climático, y el segundo, las condiciones críticas y de extrema vulnerabilidad en los corredores migratorios, ¿no? Las fronteras como nuestro centro. Y entonces, ¿cómo decidimos trabajar? Decidimos trabajar de tres formas. Nos íbamos a centrar en el cabildeo, nos íbamos a centrar en el trabajo con sociedad civil y en la comunicación y difusión.
Y por eso tuvimos un hito clave que fue encontrarnos presencialmente en Bogotá para, entre muchas, construir la agenda que les acabo de mostrar, pero también ir construyendo esa confianza para poder seguir caminando en conjunto. Entonces, al final, ¿cómo logramos esta participación de sociedad civil? Solo resaltar que esta participación ha sido como una lucha constante de no solo a la red jesuita, sino las diferentes redes que nos hemos interesado en este proceso para poder estar, tener voz en estos espacios, ¿no? Entonces, cuando logramos ser una de las 4 redes de sociedad civil reconocidas para participar en este proceso, pudimos estar en las diferentes consultas temáticas que se hicieron a lo largo de 2024 sobre integración, sobre protección y sobre justamente desastres y cambio climático. Por eso presentamos, como pudimos presentar contribuciones escritas para la elaboración de la declaración y del Plan de Acción de Chile. Y eso también nos llevaba pues a un trabajo constante con con las personas que negociaban que están basadas en Ginebra, ¿no? Entonces era este diálogo híbrido, como estas barreras que nos podíamos encontrar en el proceso, pero que gracias a esos diálogos fue clave que pudiéramos poner siempre nuestros temas en la mesa. Y eso nos llevó a participar en el evento ministerial del proceso de Cartagena que se hizo en diciembre como cierre, donde se entregó el Plan de Acción de Chile y pues los estados generaron sus compromisos. Y luego lo que hemos venido haciendo este año es un poco una entrega de una propuesta de cómo creemos que sociedad civil debe participar en este espacio, ¿no? Y la participación ya en lo que se conformó como la plataforma de apoyo, que es lo que el Plan de Acción de Chile dice que es el espacio que tenemos para estar. Pero esto no lo hicimos solos. Esto lo hicimos con un trabajo muy fuerte con otras organizaciones de sociedad civil, como ahorita les mencionaba, una de ellas que es con la Red Clamor, con la coalición LAC-RMD, con el Grupo Articulador Regional, que antes se llamaba Grupo Articulador Regional del Plan de Brasil, o sea, ellos fueron los que hicieron seguimiento al Cartagena más 30 y nosotras. Como esto a nivel regional fue lo que logramos, pero también a niveles locales se lograron muchas articulaciones con organizaciones de base, con las organizaciones que de pronto no siempre han trabajado este tema, pero vimos la oportunidad de ir engranando trabajos claves para la protección de las personas. Y bueno, ¿cómo comunicamos todo esto que realizamos, que es muchísimo? Y es algo que nos ayudó mucho fue que establecimos una consigna común y una línea gráfica compartida. Esa línea gráfica era esta franja naranja que pueden encontrar en la pantalla y pusimos esta consigna común que repetíamos todo el tiempo, ¿no? La protección integral para migraciones dignas. Y eso nos permitió que cuando fuéramos a hacer publicaciones o lo que fuera, la gente ya identificara de lo que íbamos a hablar y de pronto se acercara un poco más, ¿no? Además de eso, construimos una parrilla de publicaciones para poder difundir todo el contenido de Cartagena más 40 y ahí tuvimos como una acción clave y es que con obras aliadas de la Compañía de Jesús que hacen parte de la red jesuita, pero que de pronto no estaban tan metidas como otras para participar en este proceso, pues nosotras les poníamos un ejemplo de que esperábamos que se publicara, ¿no? Acá al lado derecho, como este Excel que pueden observar, no es para que lo lean, pero es solo un ejemplo de cómo estábamos usando esta parrilla de publicaciones para que para la gente fuera fácil decir, bueno, vamos a publicar esto al tiempo, este es el hashtag, abajo teníamos todas las formas de etiqueta posible y pues sabemos que ahorita las redes son uno de los medios más usados para poder informar sobre lo que está pasando. Y para coordinar todo esto, lo que hicimos fue conformar un grupo de WhatsApp exclusivo para esto, para el manejo de publicaciones y comunicaciones que nos permitió llegar un poco más a tiempo a todo esto. Esto fue así a grandes modos lo que fue Cartagena 40, ¿no? Pero nos ha dejado muchísimos aprendizajes y es por eso que hoy tenemos unas invitadas muy especiales para conocer más. Entonces le paso la palabra a Yolanda, que nos ha acompañado en todo este proceso de sistematización. Bueno, muchas gracias. Nata, wow, sintetizar en 10 minutos todo el proceso y trabajo de Cartagena ya en sí. Bueno, yo no me resisto hoy, día 18 de diciembre, no me resisto a leer un trocito del mensaje que desde Centroamérica
de la red jesuita, pero estoy segura que desde el todo continente, desde la red jesuita con migrantes LAC, han compartido, ¿verdad? En las redes, porque, bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar. Y dice el mensaje de hoy, del 18 de diciembre, desde Centroamérica, y creo que desde todo el continente, ¿verdad? Región marcada por realidades complejas. Acompañamos, reconocemos y honramos a quienes se mueven en busca de horizontes más esperanzadores. Y aunque el panorama no siempre sea alentador, confirmamos nuestra apuesta y certeza de que en tiempos de incertidumbre, la esperanza, y yo diría la esperanza desafiante, es el camino. Creo que este es el mensaje bueno, que compartimos este día y justo en esta sistematización hubo alguien que hablaba de Cartagena y de Cartagena más 40 como una pequeña luz que ilumina esta realidad compleja y desalentadora, como hablaba de Cartagena como esa puerta que abre posibilidades para garantizar derechos, pues en un momento en que solo estamos sufriendo y viendo muchas veces retrocesos y negación de derechos. Y por eso sí, bueno, pues por eso lo significativo también de que este día traigamos esos aprendizajes de lo que un proceso como esto ha conllevado y sobre todo pues para agarrar con más fuerza el futuro, ¿verdad? Y para agarrar con más fuerza esa esperanza desafiante como camino. Entonces vamos a empezar. Como les decía Nata, ¿no? Hay como tres grandes componentes, una manera de ordenarlos. Voy a compartir pantalla. El, a ver. ¿Alguien me confirman? Nata, están Sí, viendo. Vale. estamos viendo. Pues el primer eje, ¿verdad? La relación con los tomadores de decisiones y actores claves, aquí hay un consenso claro de un fruto que fue lograr participar en los espacios clave de consulta y posicionar la agenda y contribuir a que este plan de acción de Chile de 2025 a 2035 fortalezca el enfoque de derechos humanos y protección para personas pues con necesidad de protección internacional, ¿no? Se identifican avances que pueden parecer pequeños, pero bueno, yo recuerdo claramente, por ejemplo, cómo se logró, gracias a estos espacios, abrir un poco la visión de quiénes son las personas con necesidades de protección vinculados a los desastres socioambientales y a los efectos adversos del cambio climático, porque los estados partían de o sea, de una realidad muy, muy, muy estricta. Casi hablaban de desastres naturales, por ejemplo, ¿no? O, ¿no? ¿Verdad, Nata? Bueno, era como retroceder. O, por ejemplo, bueno, pues también se logra que se haga un énfasis especial en las alternativas a la detención frente a pues una normalización práctica muchas veces de la detención o de cualquier tipo de privación de libertad a personas migrantes forzadas y solicitantes de asilo. O cómo se logra que se incorpore la posibilidad de reconocer el asilo prima facie o el asilo colectivo, ¿no? O sea, son como pequeños que, bueno, más adelante o quien esté interesado se puede desarrollar más, pero sí se logran como meter temas de agenda dentro de esta declaración que refuerzan esos derechos. Y hay un consenso en que para esto ha habido dos semillas clave para estos frutos. Por un lado, que la incidencia tuvo como centro en muchas partes del proceso, ¿no? Desde su inicio, desde la pensada a implementar, a las personas migrantes que acompañamos como red y a las experiencias en el territorio. Y por otro lado, claramente que la red jesuita con migrantes LAC fue reconocida para tener representación y voz directa en todo el proceso de consulta y ahora en el proceso de implementación. ¿Cómo fue el camino? ¿No? Bueno, pues también aquí, para intentar hacer una pequeña síntesis, sobre todo, ¿qué ayudó a tener estos frutos? Tener una hoja de ruta.
con prioridades, con posicionamientos, con estrategias y compromisos, porque esta hoja de ruta permite entender bien los procesos. Sabemos que la información es poder y que muchas veces quienes tienen el poder es lo que utilizan, ¿verdad?, para no dar cabida. Porque precisamente la mayor dificultad de la incidencia en un proceso como Cartagena más 40 es que son procesos marcados por los ritmos y las agendas de los estados y de los actores más formales. Y ellos de manera consciente o inconsciente, pero ponen muchas barreras para la participación de diferentes formas, desde no dar la información a que los tiempos fueran muy atropellados hasta cierta improvisación. Es muy difícil, esto es algo que salió muy común entre mucha gente que fue entrevistada de la red y también aliados claves fuera de la red. Es muy difícil entender estos procesos formales de incidencia y la red jesuita ahí tuvo un papel clave en hacerlo más amigable para adelantarse, anticiparse a los escenarios y saber estar en el momento oportuno con el actor oportuno. ¿Qué reflexiones ha dejado? Muchas, ¿verdad? Pero aquí vamos a intentar compartir como algunitas como las más relevantes que, pues fruto de la escucha, ¿verdad? Dos reflexiones muy parecidas, ¿no? Una muy en la línea de cómo buscamos también otras formas de acercarnos a quienes toman las decisiones y en esta misma línea quizás un poco más profundo, bueno, en este contexto marcado por claramente por la regresión en los derechos, por debilitamiento de marcos de derechos humanos, cómo nutrimos este cabildeo, ¿no? Este cabildeo más duro con otras estrategias más aterrizadas. ¿Cómo logramos esta interconexión entre la incidencia política, social y pública? Entonces, esto es un poco los principales hallazgos en relación a este componente de tomadores de decisiones, pero sí nos gustaría que tenemos aquí también bueno, bueno, a varias, pero contamos con la participación de dos personas que han estado, bueno, que son claves en la red jesuita, que son claves en la dimensión de incidencia de la red jesuita y que han estado muy activas y formando parte del núcleo duro motor que impulsaba esta estrategia. Entonces, la primera de ellas es Manu Ruiz. Cuando pensé a su nombre completo, Manuel Ruiz, creo que nunca te llamé Manuel. No me sale a ti, que seas tú, Manuel. Bueno, Manu Ruiz, él está en el Servicio Jesuita Migrantes de Argentina y Uruguay, ARU, y además él es el coordinador de la región Surán, Suramérica, de la red jesuita con migrantes LAC. Entonces, desde tu experiencia, mucho más desde dentro, Manu, primero de todo, ¿hay algo en esta brevísima síntesis que quieras matizar, completar, algo así brevemente? Decir, no, no estoy nada de acuerdo. Gracias, Yolanda. ¿Se me escucha bien? Súper. No, digamos, quizás decir que no un matiz ni algo en lo que no esté de acuerdo, sino más bien como sumar una capa ahí de elaboración, diciendo que todos esos logros que pudimos reconocer, digamos, internamente en nuestro propio balance desde las obras vinculadas a la red jesuita con migrantes, vinculados a nuestra participación en el proceso Cartagena más 40, sobre todo en cuanto a los vínculos, las relaciones, los contactos, las interlocuciones con decisores, fueron literalmente logros, es decir, muchos de ellos fueron conquistas incluso. Eso por varios motivos. Primero, porque hay una lógica, digamos, vinculada a los temas de relaciones internacionales y a los espacios multilaterales en general, de primacía de los gobiernos. O sea, se da como por supuesto que los gobiernos y en particular los ejecutivos tienen una primacía de hecho y de derecho en la tematización de cuestiones donde, digamos, sobre todo de cuestiones donde somos las organizaciones de la sociedad civil y presentes en los territorios las que estamos muchas veces en la primera línea de atención, digamos, ¿sí? Y entonces, buena parte de la participación efectiva que logramos tener
las obras vinculadas a la red y otras redes y organizaciones de la sociedad civil fueron literalmente conquistas. Lo mismo con el vocabulario y el lenguaje. Ciertamente yo recuerdo la primerita reunión que hubo con las delegaciones de los países que iban a liderar el proceso, se hablaba de desastres naturales. Hay un momento en que es difícil como distinguir si nos están poniendo a disputar palabras y conceptos y definiciones, pero más allá de eso, hay algo importante que hace, primero, el carácter performativo de todos los lenguajes, y segundo, la forma en que terminan definiéndose las cosas desde instancias de intervención, ¿no? Entonces hay algo ahí también con la disputa, por llamarlo así, por el lenguaje, por el vocabulario que hace a cómo terminan siendo tematizadas y definidas los asuntos y las cosas y las miradas. Y eso hace bueno, pasando como digamos hacia otra de las cuestiones muy importantes que tiene que ver con nuestra participación en el proceso, y es cómo pensar articular estas estrategias de incidencia más política en sentido estricto, digamos, esta incidencia que ocurre en los foros internacionales donde confluyen los estados, los gobiernos, agencias de Naciones Unidas, con otras dimensiones de la incidencia que quizás más sociales o más públicas o comunicacionales. Y ahí pensaría que hay como dos desafíos para los que la red jesuita con migrantes y las obras vinculadas están, creo yo, como en condiciones de afrontar. Una es abrirnos a experiencias de incidencia de las organizaciones jesuitas, en donde posiblemente ya todo eso, esas dimensiones de incidencia ya estén articuladas, porque se hayan pensado desde el momento cero como inherentemente vinculadas. Es decir, hay obras en los territorios jesuitas donde incidencia política, social y pública siempre ha estado desde el momento cero y por definición junta, vinculada, ¿sí? Y lo otro es abrirnos a cómo vincular las estrategias de incidencia política con los espacios de acompañamiento directo desde las propias obras en territorio. Es decir, tenemos, por solo poner un ejemplo, aquí en Argentina y Uruguay, espacios de acompañamiento a mujeres migrantes y refugiadas, que son espacios como de un acompañamiento de más largo aliento, o a infancias migrantes y refugiadas. Cómo esos espacios pueden también ser espacios de incidencia social en el sentido de promover, qué sé yo, herramientas de exigibilidad de derechos, o cómo incluso, que creo que es el otro elemento para pensar ese desafío de vinculación entre incidencia política, social y pública, el vínculo con otras obras de la red jesuita con migrantes. Es decir, el vínculo con las universidades jesuitas, por ejemplo, el vínculo con los colegios jesuitas, entendidos como espacios, instancias y actores donde la incidencia puede y debería no ser solo política en este sentido más, digamos, estricto, llamarlo de alguna forma. Manu, y en este sentido, si nos puedes contar como muy brevemente, muchas gracias porque, bueno, yo creo que dos aportes muy buenos precisamente que ayudan a concretar este desafío de lograr una mayor conexión entre la incidencia social, la política pública, pero si nos puedes contar, o sea, ¿qué implicó, qué crees vos que implicó en este proceso el tener como el centro a las personas migrantes? O sea, ¿en qué se concretó esto? Bueno, creo que primero como en una, ¿cómo decirlo? Como en una premisa, en un principio de plano, y es que cualquier voz de incidencia política que hubiéramos logrado construir, digo, en los momentos en que se formulaba la estrategia y los mensajes de incidencia, tenían su basamento y su eventual legitimidad en que son voces y eran miradas que provienen de obras que estamos en los territorios y que muchas veces, demasiadas veces diría yo, en el sentido de por omisión de muchos gobiernos y estados, somos la primera línea de atención. Entonces, yo creo que ahí hay algo que hace primero a saber de dónde puede construirse una voz de incidencia, pero además qué cosas debería poder reconstruir esa voz, de qué cosas debería poder dar cuenta una voz de incidencia que se construye y se elabora desde ahí. Entonces, bueno, eso ya supone todo el esfuerzo interno, voy a decirlo, de cada obra que participó de la formulación de la estrategia, de cómo
poder dar cuenta de las realidades locales, nacionales, o intentando en toda la medida de lo posible reconstruirlas y presentarlas y dar cuenta de ellas desde el punto de vista de las personas acompañadas, con toda la complejidad que eso supone, ¿no? Porque eso como, tiene que ver también con cómo se diseñan, se implementan, se llevan adelante los propios modelos de atención y de acompañamiento directo. Quiero decir que haya en cada localidad, en cada territorio, pero en todo caso hay una, sí creo que hay una vocación, digamos, de la Compañía de Jesús en general, de la red jesuita y de las obras que la conforman, de que los acompañamientos en sí mismos, digamos, se basen en las personas en el centro, ¿sí? Sin querer decir que eso no sea un proceso exento de tensiones, de desafíos pero esa, digamos, premisa transversal, digamos, creo que alimentó también, inspiró y estuvo muy presente en la propia formulación de esta estrategia de incidencia y de los mensajes que de allí se derivan, porque la verdad es que los gobiernos, a veces ni siquiera por mala intención, sino por un tema de estar como muy sujetos a las lógicas propias de la administración de intereses de gobierno y de Estado, con cierta facilidad pueden plantear cosas, digamos, desvinculadas de las realidades concretas de las personas que necesitan protección y que tienen derecho a protección, así como de la vida específica y concreta de las personas en los territorios. Muchas gracias, Manu. Si quien quiera hacer como preguntas o comentarios, siéntanse libre de escribir en el chat del Zoom o del Facebook, ¿verdad? Pasamos bueno, al segundo componente de aprendizajes que tiene que ver con otro elemento clave de este proceso, que fue la construcción de la agenda colectiva y la apuesta por las alianzas, ¿verdad? Claramente el fruto más importante en esto ha sido el lograr construir de manera participativa una agenda común con demandas y propuestas concretas a lo interno de la red jesuita con migrantes y con todas estas alianzas que nos mencionaba Nata. Esto fue muy importante porque facilitó el diálogo con otros actores y sobre todo legitimó ese trabajo. Dos, la semilla de esto clave, el precisamente apostar por este trabajo en alianzas, el construir esos mensajes claves compartidos que llevaron a que tuvieran un impacto mucho mayor para posicionarlos, porque todo el mundo llevaba esos mismos mensajes a cualquier espacio, se estuviera donde se estuviera, ¿verdad? Y también abonó esta apuesta a tener mayor sostenibilidad política a mediano plazo, ¿no? Esto de, bueno, caminando juntas, pues llegamos más lejos. Se fortalecieron y se consolidaron en cierta medida alianzas que permiten tener una visión estratégica compartida. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, pues a nivel interno de la red se invirtió, ¿no? Fue una decisión, diría yo política, pero fue una decisión el invertir un esfuerzo importante en construir confianza entre las organizaciones interesadas en el proceso de Cartagena más 40, ¿verdad? Eh, el entender los niveles de involucramiento, el nivel también de interés, una inversión, bueno, de tiempo, de esfuerzo, de invertir en metodologías que permitieran construir esta agenda colectiva. Esto requiere de muchas energías y también de mucho tiempo, que es verdad que a veces no se tiene. Porque fíjense, en el anterior componente hablábamos de tiempos muy acelerados, procesos con poca información y a la par de eso, bueno, a veces esto requiere un esfuerzo extra de quien está facilitando. Y a nivel de alianzas, a nivel más externo, además de a lo interno de la red, claramente el que participaran actores muy diversos enriqueció mucho la agenda y su puesta en marcha, ¿no? Desde la academia, colectivos de base, organizaciones de derechos humanos, organizaciones especializadas. Eso así fue muy enriquecedor,
aunque también en el camino se reconoce que, bueno, al ser procesos largos, lograr esta constancia de personas e instituciones no es fácil, sobre todo pues en contextos con tanta incertidumbre. Dos reflexiones que queremos poner sobre la mesa. Bueno, el cómo para futuro, ¿verdad? Para pensar hacia futuro. Cómo se prioriza de todo este gran mapa de relaciones que se han abiertos con este proceso, bueno, y con otros procesos, pero cómo se priorizan esas alianzas que han sido estratégicas, esos espacios que son relevantes precisamente para fortalecerlos, para abonar más a esa sostenibilidad política de mediano plazo. Y por otro lado, un desafío que ha salido también, bueno, de una manera bastante unánime, es cómo se le da más importancia y se prioriza más la estrategia de comunicación y de incidencia social, lo veíamos también en el primer componente, pero el tener claro que muchas veces lo que no se comunica no existe, ¿verdad? Y a veces nos compartían algunas personas implicadas de lleno, ¿no? Parte del equipo técnico, a veces esto era lo último, o sea, ya terminábamos todo, hacíamos el foro, hacíamos la gran actividad, uy, se nos olvidó la nota. Entonces, a última hora intentando hacer una nota porque nos la estaban exigiendo, era como un apéndice. Entonces, bueno, esto también fue una de las reflexiones de este componente. Y para comentar este componente, pues está también aquí compartiendo Maggie, también digo, Margarita Núñez, no me... es Maggie, ¿verdad? Ella es la coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Ibero México. También, bueno, una pieza clave en la dimensión de incidencia de Centroamérica, Norteamérica y de LAC. Entonces, Maggie, también en tu experiencia mucho más de cerca en este proceso, si hay algo que quisieras añadir, quitar o matizar antes de nada. Muchas gracias, Yolanda, y muchas gracias a todo el equipo de la red que está haciendo este diálogo posible en este día. Creo que es eso, fundamental que justo en este día y particularmente de este año, pues también podamos darnos un espacio para reconocer pues lo que hemos caminado juntas y también en clave de ver cómo podemos seguir este camino, pues sí, ¿no? En un contexto tan desafiante como el que nos enfrentamos hoy en día. Pues yo eso, igual, sí, eh, creo que más bien añadiría, ¿no? A la síntesis que se ha hecho, pues como la relevancia de la agenda común en términos también de los retos que eso implica en el trabajo en red, ¿no? Creo que eso es algo que, pues, en las discusiones internas siempre sale y es una discusión, una tensión permanente, pero que luego hacia afuera no necesariamente es tan visible y que es, creo que muy importante destacarlo, porque finalmente en los espacios de incidencia política, sobre todo, ¿no? En estos espacios de diálogo con los estados, pues sí, sobre todo, digamos, espacios donde están todos los equipos ministeriales de toda una región, pues justamente muchas veces hay una disputa muy grande por esos espacios y por los tiempos que también, como ya habían señalado en el segmento anterior, pues a veces los estados van marcando una línea que reduce esos espacios de participación efectiva. Y entonces eso, digamos, va generando finalmente una lógica de competencia, ¿no? Entre las propias organizaciones, redes, actores interesados en la incidencia en estos procesos. Y yo creo que acá justo algo que ya mencionaban antes también, el tema de poner en el centro a las personas y creo que para el caso de la red jesuita, pues poner en el centro eso, la misión que tenemos como red, pues nos permite construir ese piso común y en ese sentido, eso que a veces podría o desde fuera podría parecer restar a una agenda, ¿no? Porque finalmente construir una agenda es finalmente ceder algunos intereses particulares o de ciertos países, ¿no? Cuando estamos hablando de una agenda que compete a toda América Latina, eh, implica ese ejercicio de
de priorizar y de ceder y de bajarse de algunos temas o de algunas exigencias que para una podrían ser muy relevantes, pero creo que en el largo plazo o en el camino ya recorrido, pues justamente en realidad eso es un sumar, ¿no? Lo que en apariencia puede ser restar, en realidad es sumar porque permite, ¿no? Esa construcción colectiva que da por un lado, pues legitimidad, coherencia, pero por otro lado también permite hacer un frente común cuando los estados lo que están buscando es, pues finalmente dividir, ¿no? Estos espacios entre los actores que están interesados en la incidencia, ¿no? Creo que acá es el tema, las dos temas, ¿no? Tanto la agenda común como las alianzas nos dan cuenta de cómo, pues hemos sido capaces de sostener esta misión que nos hace ser red, ¿no? Y hemos sido capaces de no caer frente a estos intentos de división. Yo creo que un poco lo que hablaban en el segmento anterior, cómo los estados iban marcando los espacios, la agenda, etcétera. Claramente había esa intencionalidad, ¿no? Esa intencionalidad de no darnos tiempo de organizar, de no darnos tiempo de crear estos consensos, porque la construcción de consensos, lo decía Yolanda, requiere mucho tiempo. Em, pero finalmente, poco a poco y desde que arrancó el proceso y construimos la agenda con menos de casi una semana de anticipación del primer espacio ministerial, fuimos afinando esos consensos y fuimos siendo capaces de no caer en esta tentación de disputar los espacios por disputar los espacios y de que esta construcción colectiva hacia adentro, pero también hacia afuera, esta agenda común, piso mínimo que lleváramos como red, pero en alianza con otras y otros, pudiera, digamos, prevalecer y eso creo que fue pues finalmente lo que le dio mucha potencia al trabajo que pudimos hacer como red. Entonces, solo añadiría eso. May, muchas gracias porque ciertamente es como fortalecer, ¿verdad? Esas semillas. Y justo, o sea, sí había un consenso muy claro, bueno, en lo que vos dices, ¿verdad? La agenda común facilitó posicionar la agenda y facilitó ese diálogo, pero ¿nos puedes dar como algún ejemplo? Y antes solo, bueno, saludar a Alexander Medina, que ya tomamos nota de las consultas que luego podemos comentar, pero si nos podés dar algún ejemplo, cómo en este proceso el construir esa agenda, que no fue fácil, ¿verdad? Eh, pero sí tuvo esos frutos de lograr posicionarla y de lograr, como decía Manu, que ya solo lograr tener esos diálogos y esos espacios en sí mismo había sido un logro. Sí, pues yo pensaría dos ejemplos muy concretos. Justo uno que tiene que ver con la agenda, digamos, que sabíamos que iba a ser la agenda que iban a impulsar los estados y lo mencionaban Nata y tú hace ratito, el tema em, de la causal de protección por desastres y efectos adversos del cambio climático. Ese, digamos, fue pues justo uno de los consensos que construimos porque sabíamos que los estados iban a tener como estas tres temáticas prioritarias de protección, integración y la agenda de desastres que pasó por múltiples modificaciones narrativas, como ya lo contaron ustedes. Y entonces ahí decidimos, digamos, en la agenda de desastres, algunos ejes principales y justo uno de estos era eso, ¿no? La causal explícita de protección por desastres, por desplazamiento por desastres y efectos adversos del cambio climático. Y otra que me gustaría mencionar, porque creo que eso fue también algo, pues, que logramos de una forma muy linda, ¿no? Como combinar, digamos, la agenda que sabíamos o los temas de agenda que sabíamos que los estados iban a marcar la pauta y que nosotras dijimos, bueno, en estos temas cuáles van a ser las prioridades de la red partiendo de las necesidades y de lo que vemos todos los días en los territorios, pero también cuál es nuestra agenda propia. Y ahí nosotras en nuestra agenda mínima como red que construimos, pues hicimos un cuarto eje que fue el del Darién. Y creo que eso habla justo, ¿no? De también cuál es nuestro aporte como red jesuita con migrantes. Nos hicimos esa pregunta y dijimos,
pues para la Red Jesuita con Migrantes ha habido también siempre pues una prioridad en términos de acompañamiento y de incidencia en lo que sucede en las fronteras. Y decidimos poner el Darién porque, digamos, como red en ese momento también había un proceso de incidencia sobre el Darién, pero incluso en la agenda lo dejamos mencionado como este es un ejemplo de otras situaciones que ocurren en las zonas fronterizas donde se dan pues graves violaciones a derechos humanos, donde hay situaciones de desprotección críticas. Y ahí insistimos pues en el tema de las fronteras protectoras, ¿no? Las fronteras seguras y protectoras. Y creo que ese fue otro de los ejemplos concretos donde también pues digamos este consenso que construimos a lo interno lo pudimos llevar con otras redes, alianzas y con otros actores y finalmente pudimos llevar estas preocupaciones pues a los espacios de diálogo con los estados, ¿no? Muchísimas gracias, Maggie. Yo creo que también ya has comentado un poco de estos desafíos, ¿verdad? O si quieres, no sé si aportar algo en estos desafíos a futuros de cómo priorizar las alianzas estratégicas y también de cómo darle más peso que implica recursos, tiempo, creatividad a la estrategia de comunicación. Sí, pues creo que agregaría al menos dos cositas. Una primera es que justo así como en términos de agenda, de temáticas, de exigencias, de propuestas, etcétera, teníamos claro que no podíamos abarcarlo todo y teníamos que priorizar y por eso construir una agenda mínima. Creo que lo mismo sucede para las alianzas y ahí creo que pues también tuvimos que hacer este ejercicio de discernimiento de qué alianzas son estratégicas a nivel regional y tal vez qué alianzas podemos sostener pues a nivel más nacional o local, ¿no? Eso creo que también fue importante, pues sí, tener esta diversidad de priorizaciones porque finalmente tampoco podíamos generar la alianza de las alianzas en los tiempos y ritmos en los que íbamos en este proceso de incidencia. Y para cerrar este primer punto, diría que acá también algo importante creo que fue reconocer la complementariedad también entre las diferentes redes, ¿no? O sea, saber qué aportábamos como red jesuita, pero qué iban a aportar las otras redes con las que se estuvo dialogando e interlocutando durante todo el proceso e intentar también encontrar esa complementariedad que siempre buscamos hacia adentro, pues verlo hacia afuera. Eso diría sobre las alianzas y sobre la estrategia de comunicación. Yo creo que lo mismo, fuimos capaces de identificar que era necesario un enfoque integral, pero de nuevo que había que priorizar también dentro de ese enfoque integral de la incidencia, pues digamos, a qué respondía este proceso. Y en esa medida creo que es un desafío que los temas de comunicación tal vez hayan quedado, sí, como en segundo plano, pero al mismo tiempo no diría que eso en sí estuvo mal, ¿no? Porque acá lo que teníamos claro es que pues el proceso de incidencia era con los estados. Finalmente estamos hablando de un proceso, eh, pues sí, Cartagena, que corresponde a un proceso entre los estados y entonces la incidencia política era la prioridad y la estrategia de incidencia pues más pública social, pues acompañaba esa estrategia de incidencia. Y digo, creo que ahí más bien para el futuro nos queda la lección de cómo, si bien es una estrategia que acompaña, pues no queda, digamos, como en último plano, ¿no? Como también nos damos el tiempo, el espacio para pensar y articular esta estrategia acompañante, pues con más previsión y con más, sí, planeación probablemente. Yo creo que acá fue un tema de que realmente fuimos llegando a las fechas del proceso conforme nos dieron los tiempos, las capacidades y finalmente pues la prioridad era esta y lo otro quedó en segundo plano, pero de nuevo para futuras lecciones, de qué manera podemos a la hora de hacer la planeación tener la mirada más integral, eso, teniendo en cuenta cuál es la estrategia prioritaria y cuáles son las complementarias, pero en definitiva
pues sí, en el contexto en el que nos encontramos necesitamos pensar en esas estrategias integrales cada vez más. Muchas gracias, Maggie. Vamos a dar respuesta a las preguntas que hay en el chat antes de entrar ya en la última parte. Alexander pregunta, bueno, precisamente, ¿qué define una incidencia política, social y pública? Yo aquí lo que quiero es aprovechar, bueno, aprovechar para dar la expectativa de que en unas semanas, ¿verdad? Habrá un pequeño documento, pero bastante, o sea, un pequeño documento, pero más extenso y con más reflexiones sobre estos aspectos del proceso de incidencia que se compartirá en la red. Entonces, seguramente muchas de estas cosas ahí saldrán del proceso de Cartagena más 40, pero también de muchos otros procesos. En el marco estratégico, en las orientaciones estratégicas de incidencia de la red jesuita con migrantes LAC de 2001, precisamente define qué se entiende, ¿verdad?, por incidencia política, que es la más vinculada, como dice Maggie, a lograr cambios en políticas o prácticas de quienes toman las decisiones de los estados. La incidencia más social con enfoque de hospitalidad y reconciliación, que sobre todo se enfoca en las personas migrantes, en las comunidades de acogidas y también en la sociedad en general, y la incidencia, no, no, es que estoy hablando, y la incidencia, perdón, perdón, un- perdón. Y la incidencia más pública vinculada a pues a la opinión pública, ¿verdad? Entonces, pero precisamente fruto de de este proceso de reflexión conjunta y compartida, se veía, ¿no? Esa necesidad de reflexionar cómo se interconectan, ¿no? Cómo no son departamentos estancos o tipos de incidencias separadas y cómo los procesos deben ir, bueno, mucho más fluidos en ese sentido. Y por otro lado, muy interesante tu segunda pregunta sobre los criterios que prevalecen en la construcción de una agenda común, porque son también algunas de las reflexiones que se han tenido en este proceso de sistematización, ¿verdad? Y por ejemplo, bueno, algunos ya salían aquí. El que fuera el participar en Cartagena más 40 con esta temática, ¿no? De asegurar y de ampliar o sea, de fortalecer el sistema de derechos para las personas con necesidades de protección, fue un acuerdo de asamblea de la red jesuita con migrantes, en las que participaron, bueno, creo, si no recuerdo mal, más de 80 personas representantes de prácticamente todos los países del continente. Eso es un criterio claro, ¿no? La legitimidad política y la visión estratégica que da, que nace de la asamblea. Pero también aquí lo comentaban y eso sale mucho en la reflexión, el que nazca de las realidades locales, ¿no? El que esas necesidades nazcan de quien está en terreno, quien está acompañando directamente a las personas migrantes, que digan, no, mire, es que lo que necesitamos es luchar por esto. También Maggie lo decía, el preguntarse cuál es el valor añadido de la red jesuita con migrantes, cuál es nuestro valor añadido y dónde podemos aportar que otros a lo mejor ya que no lo están haciendo, no repetir lo que otros están haciendo. Y también en otra reflexión muy compartida es precisamente esa agenda común nos debe llevar a la interconexión, no a tener estos departamentos estancos. Son algunos de los que han ido saliendo, pero sí este proceso de sistematización ha sido interesante porque poco a poco se fueron, y creo que eso serán las conclusiones seguramente del documentito, que tenemos que tener en cuenta para seguir trabajando en los procesos de incidencia. Entonces le dejo ahora a Nata. Sí. Y justo con las siguientes preguntas que nos hacía el padre Rafael, em, en efecto, este proceso de consolidar alianzas con sociedad civil, tener una agenda nos ha permitido muchas cosas y la pregunta que nos hacías es si todo ello en qué repercutió al final en las decisiones de los gobiernos, ¿no? Ya hemos dicho que una justo es el más que el reconocimiento es que los gobiernos no hablen de desastres naturales, sino que hablen de desastres, ¿no? Em,
y de cambio climático. Aún falta, pero cómo logramos que se reconozca literalmente, pero pues al menos que vayan cambiando el lenguaje, creemos que es una gran primera ganancia. Ahora, en cuanto a lo que se le ha logrado posterior, y ahí tengo que decir, y es uno de como los grandes retos que nos sigue aún quedando, porque esta implementación, o sea, lo que logramos fue incidir en las negociaciones y en cómo quedó el texto final del Plan de Acción de Chile. Pero lo que viene estos 10 años son la implementación de esos compromisos que se hicieron. Entonces, ahí considero que uno de los grandes retos que tenemos es ver de este marco que quedó, en donde al menos, por ejemplo, ellos empezaron a adoptar formas o narrativas justamente que poníamos, nosotros poníamos o insistíamos mucho en esto de fronteras solidarias. Fronteras quedó como uno de los espacios esenciales en el plan de acción y eso nos parece como clave que todos los estados vean que la frontera es un lugar que le tenemos que seguir prestando atención y tiene que ser priorizado para que llegue de verdad la protección a todas las personas. En, en cuanto a integración, como que seguía la insistencia justamente en estos temas de acceso y documentación. Ahorita lo que ha pasado, y acá son los spoilers que vienen sobre la implementación, y es como que se ha venido, lo que se hizo posterior al Plan de Acción de Chile fue decir, bueno, ya tenemos unos compromisos para ejecutarlo. La Secretaría Técnica y el Gobierno de Chile hizo unas propuestas de proyectos sobre los cuales podemos ir caminando al respecto. Y dentro de estas propuestas encontramos algunos avances, pero también algunas preocupaciones a tener presente y las pongo con esta pregunta. Porque, por ejemplo, con el tema de prima facie y todos estos elementos que consideramos centrales, también están evaluando el utilizar inteligencia artificial para comenzar a mejorar los procesamientos, ¿no? Y desde sociedad civil ya hemos advertido en muchas formas los riesgos que esto puede ser, ¿no? Como los riesgos que también genera es que la inteligencia artificial por su forma en cómo ha estado construida, tiene perfiles de racialización muy fuertes, ¿no? Y de discriminación. Y que además de que no sabemos cómo se utilizan al final los datos entregados biométricos y demás. Entonces, bueno, ahí vamos encontrando es más retos que de pronto responder tu pregunta de logros a más. Pero allí lo conecto con la segunda pregunta que nos haces, porque al final es, ¿cuáles son las alianzas estratégicas y espacios que podemos priorizar en este momento y en ese sentido, qué estados podemos considerar como aliados? El panorama de lo que fue 2024 a lo que estamos hoy cambió por completo, ¿no? Cambió por completo la presidencia que va a llevar la implementación de estos 10 años de Cartagena 40, que es Chile. Eso nos hacía que Chile, que era nuestro mayor aliado y el que siempre insistía en que podíamos estar en los espacios, aún con todo lo complejo que podía ser conocer la agenda, pues ya sabemos que de pronto eso no va a ser el camino, ¿no? Entonces, el siguiente posible aliado es México, que en este momento tiene la vicepresidencia de la implementación, al menos por este año que viene. ¿No? Colombia también ha sido un aliado clave en este proceso. Brasil también nos ha ayudado a empujar propuestas y más propuestas relacionadas con integración, ¿no? Y ahorita lo que estamos haciendo o lo que se está buscando es con todos estos retos que encontramos para la implementación y con las formas que se está proponiendo, con las diferentes redes, lo que nos hemos sentado a decir es como, bueno, pero la sociedad civil no solo puede llegar o sea, nosotros no solo podemos ser el donde nos toman la foto, sino que tenemos que participar realmente en la ejecución de los proyectos. Entonces hemos estado ahí en toda como una discusión con tanto con Secretaría Técnica como con el gobierno de Chile y México principalmente para decir cómo cambiamos esta forma en que nosotros no solo seamos entendidos como implementadores, sino como implementadores, pero que nos dicen qué hacer, sino como implementadores que desde el inicio están en esta forma de cómo se hacen las cosas. Eh, y allí vemos que una buena forma de alianza es que cada vez más, y también por los recortes presupuestales que todos hemos tenido, pues somos menos las organizaciones que estamos trabajando y nos encontramos en los mismos espacios. Entonces estamos buscando coordinar como las que están en proceso de Quito, como las que están en un CRM, en un CSM, que tenemos
como puntos de encuentro común, nos vamos juntando para ir presionando a los estados como al mismo tiempo, como bueno, de proceso de Quito esto es importante, de proceso de Cartagena esto es importante, pero sin perder el espíritu de cada uno de ellos, ¿no? Y allí lo clave para priorizar en estos instantes creo que es cómo fortalecer que sociedad civil pueda tener voz y acción real en todo momento, pero articulada y como con mensajes comunes. Ahorita fue la revisión, está siendo como, se está terminando la revisión del Foro Global de Refugiados, que fue esta semana, y estuvieron personas de Cartagena, o sea, aliadas de Cartagena como la Red Clamor, como el Grupo Articulado Regional o como los Garlos en Ginebra, tratando de hablar de esta importancia de articulaciones, ¿no? Entonces aquí, cuando vemos espacios más hostiles, más cerrados, gobiernos con discursos totalmente diferentes a los que veníamos como tratando de llevar, pues es articulándonos que seguimos metiendo o posicionando los mismos mensajes que llevamos. Yo creo que se vienen más retos que de pronto lo que, o sea, traigo más retos que buenas noticias, pero creo que la buena noticia siempre va a ser que cada vez sociedad civil está más fortalecida para trabajar en conjunto en estos espacios. Y ahí le paso la palabra justo a Yoli. Vaya, pues ya en el tercer y último bloque, pues en este proceso de sistematización también era importante la reflexión sobre, bueno, más a lo interno, sobre los valores organizativos de la red jesuita con migrantes en el marco de los procesos de incidencia y en este caso en el marco de el proceso de Cartagena. Entonces, el logro, aquí también hay un consenso claro, ¿verdad? Es este proceso de incidencia que empezó en la Asamblea bueno, que aún continúa, ha aportado significativamente a construir identidad como red jesuita con migrantes de América Latina y el Caribe y al mismo tiempo también hay un consenso claro, o sea, es como los dos lados de la moneda, los valores y principios de la red han contribuido de manera clara a estos logros o estos frutos en la incidencia y han aportado ese valor añadido que siempre nos preguntamos como red, ¿no? Como criterio. Algunas de estas semillas o de estos valores y principios que aportaron, primero, claramente presencia de obras en todo el continente, o sea, nos da una cobertura y una realidad en eso privilegiada que cubrimos. En segundo lugar, lo que siempre a su vez es un desafío, pero ejemplos como estos nos dan cuenta de los frutos que conlleva, ¿no? Que es la interdimensionalidad, ¿no? Cómo las diferentes dimensiones, las diferentes obras en Cartagena, en diferentes niveles participaron lo que decíamos, ¿no? Parroquias, universidades, centros de derechos humanos, obras especializadas y esto sin duda fortalece porque aporta diferentes niveles de acompañamiento y de experiencias, ¿no? Entonces fortalece esta estrategia de incidencia. Por supuesto, la legitimidad para incidir que lo da sobre todo el trabajo directo con las personas que emigran y la trayectoria territorial de cada obra. Y también, y esto fue mencionado también por varias personas, no solo a lo interno de la red, sino desde fuera de la red, se valora, ¿verdad? La red jesuita como una red horizontal que da agilidad a las acciones, a las decisiones y a los consensos, ¿no? Una red donde se reconocen las diferentes capacidades también para aportar al proceso y se generan acuerdos desde la confianza. ¿Cómo fue el camino y qué nos ayudó? Bueno, pues lo decía Nata, pero claramente algo que se valora mucho es que esto fue un proceso priorizado en asamblea, ¿no? Que eso aseguró el contar con esta mirada estratégica desde el inicio, aseguró el tener siempre claro la necesidad de ese equilibrio entre lo local y lo global y buscar los diferentes niveles de participación. Además, se considera, o sea, que fue
un gran acierto estas tres fases de la estrategia de incidencia. Una fase de preparación, le llamábamos fase pedagógica y realmente no lo era. Nata la compartía al inicio. Después, la fase del diseño con metodologías muy participativas e inclusivas y construcción de esa agenda de incidencia y de la estrategia de incidencia. Y la tercera fase de implementación. De manera que estas tres combinan, y esto también se valoró muy positivamente, en sí mismo la construcción de capacidades internas, ¿verdad? Varias obras, varias organizaciones decían, bueno, en este sentido nos vimos fortalecidos en este proceso. Hemos aprendido, nos hemos reconocemos un mayor protagonismo nuestro, un mayor papel, porque nos hemos apropiado. Esa era la palabra, ¿no? También se valoró este diseño y esta construcción participativa, no solo de la agenda, sino del plan de trabajo y conjunto. Y algo que a veces se nos pasa un poco por encima, pero que muchas personas dijeron que fue muy importante, es el encuentro presencial como un hito importante para construir confianzas, consensos, lenguajes comunes que a veces no son verbales, ¿verdad? Entonces, ese encuentro presencial que puso una foto Nata fue muy importante, teniendo momentos híbridos que también posibilitó que participaran pues las personas que no habían podido estar. También, que también fueron aciertos porque ayudaron a estos frutos? Tener personas con capacidad que puedan dedicar tiempo específico a este proceso y contar con recursos, ¿no? De hecho, en algún momento se dice, pero bueno, eran equipos liberados muy poco para todo lo que hicieron, pero al menos había eh, algún equipo liderado. Había una reflexión, bueno, esto en otras dimensiones, por ejemplo, aún no, esto queda aún muy lejos, ¿verdad? Y otro acierto fue el conformar un grupo de trabajo interdimensional, ¿no? Del que formaban parte obras de diferentes dimensiones que animó desde las diferentes experticias de la red. Atención directa, academia, incidencia sociopolítico. Entonces, em, animó la implementación de esta estrategia desde estos diferentes puntos de vista. Es como una concreción de esa interdimensionalidad en un proceso concreto que fue Cartagena más 40, ¿verdad? Algunas reflexiones que quedaron para el futuro, bueno, pues precisamente cómo aprovechamos y potenciamos la interdimensionalidad. Esto coincide, bueno, pues con las reflexiones en la asamblea, ¿verdad? De este año. Esto fue más o menos, el proceso empezó antes, el de sistematización, pero coincidió también. Cómo promover procesos que conecten lo sociopastoral, la incidencia y la investigación. También la importancia de documentar, sistematizar y de hacer altos para reflexionar y ajustar estrategias, ¿no? Porque la realidad es muy cambiante, el contexto migratorio hipercambiante, porque depende de muchas políticas, intereses, actores, ¿verdad? Y cómo es necesario también tener esos momentos y, por supuesto, contar con el apoyo de las direcciones y de recursos financieros. Y la última reflexión, que es un poco con lo que engarzaba Nata, ¿no? Pues que Cartagena más 40 no se ha terminado. No es, bueno, hemos tenido estos logros. No, no se ha terminado. Es igual o más o más importante es lograr que se haga realidad este plan de acción de Chile. Y en este sentido, les quería preguntar a Manu o a Maggie, ¿no? O a los dos, quien quiera. O sea, para ustedes, ya Nata creo que dio su aporte en esto, ¿no? Para continuar en esta incidencia de protección en el proceso del Plan de Chile, ¿cuáles creen ustedes que son los principales o el principal desafío en el camino que sigue ahora? Bueno, puedo compartir. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante. Eh, yo, bueno, aquí se me ocurren varios desafíos, no sé si habrá uno o les paso como por encima, bueno, también
El primero es un poco lo que se viene poniendo en la mesa, cómo pensar una estrategia sostenible de incidencia decenal, porque el Cartagena es un proceso decenal, tiene sus hitos, que es el año en que en que se cumple el decenio, pero se supone que vienen 10 años después de hacer seguimiento a la implementación, a la participación en el proceso y eso, cómo hacerlo sostenible. Después está el desafío de que el proceso Cartagena en general se viene queriendo articular con otros procesos globales vinculados a protección de derechos como el Pacto Mundial de Refugiados. Eso, hay una parte de esa propuesta que yo creo que es sana y que tiene sentido porque tiene que ver con no sobreponer y intentar no duplicar espacios y un montón de cosas, pero el estándar de protección del Pacto Mundial de Refugiados es menor que el estándar de protección Cartagena. Y eso es un desafío, además de que la participación de la sociedad civil en el Pacto Mundial de Refugiados suele ser más restrictiva que la participación en general en Cartagena. Así que hay otro desafío también más vinculado al proceso. Después están desafíos contextuales que no tienen que ver solo con la participación en Cartagena más 40, sino con respecto a las estrategias de incidencia en general desde la sociedad civil y desde la iglesia. Una es, por ejemplo, la emergencia y proliferación de una cultura antiderechos que hoy está oficializada en muchos gobiernos, es decir, en contextos así, ¿cómo se hace incidencia sosteniblemente? Después el tema de la cultura antidemocrática que viene prosperando en muchos países, pero que se exacerba en los niveles de política internacional. Es decir, la política internacional nunca ha sido especialmente democrática, en este momento menos, y ahí hay un desafío de contexto también, que además suele traducirse en hostilidad, en empezar a pensar temas de exposición y seguridad de las personas. Después está el tema de posiblemente las restricciones de fondos a la que hoy está sometida, digamos, todo el ecosistema vinculado a las organizaciones de la sociedad civil con presencia en los territorios, sea cada vez más estructural que coyuntural. Eso plantea otro desafío. En todo caso, ahí, como para, digamos, no necesariamente el balance es todo negativo. Creo que la Compañía de Jesús ha sido muy lúcida en entender la importancia de mantener estructuras y voces de incidencia, que no es un dato menor en el contexto actual. Pues están desafíos vinculados a la instrumentalización, es decir, cómo evitar siempre en tensión que la participación de la sociedad civil no termine siendo instrumentalizada por los gobiernos y para que aparezcamos en la foto supuestamente legitimando todo lo que... Y después cómo apuntar hacia en lo venidero, entendiendo que es un proceso decenal, a una estrategia de incidencia que pueda más explícitamente reconocer dónde está el valor añadido de hacer incidencia desde la sociedad civil, organizaciones basadas en la fe, organizaciones jesuitas, es decir, ¿eso qué significa y dónde está el valor añadido de eso? Sobre todo pensando un poco también en las preguntas que se planteaban por el chat. Una de, ciertamente es un desafío o es una decisión compleja optar por estrategias de incidencia concentradas en el momento político. También hay algo de cierto, es que Cartagena es un proceso muy evidentemente vinculado a incidir sobre los gobiernos, digamos, ahí hay también un tema de... Y por otra parte, el tema de la efectividad de las estrategias de incidencia, es decir, eso, todo ese esfuerzo, cómo impacta efectivamente, verdaderamente, impacta de una forma en que yo creo que ahí también entender un poco que la incidencia cuando se diseña, se implementa desde la sociedad civil, no es un diálogo entre pares y entre iguales con los gobiernos. Es un diálogo sumamente asimétrico donde buena parte del trabajo que hacemos desde la sociedad civil es, en términos estratégicos, resistir. Es decir, porque a los gobiernos, si se les deja solos, se lo llevan todo por delante. Empiezan a decir que todo está bien, empiezan a decir que han avanzado un montón en la implementación de las cosas, empiezan a decir, y ahí se van y se quedan y siguen hablando de desastres naturales, digamos. Buena parte
no sé cómo llamarlo, voy a decir, el éxito o el impacto o la efectividad de, de las estrategias de incidencia, a veces es un poco como difícil de medir precisamente porque hace a mantener y sostener una presencia y una voz y una forma de tematizar las cosas que si no estuviera, pues bueno, tenemos a quienes aparecen. Además, sin contar también con qué supone el hecho de que sean los gobiernos quienes tienen la prioridad en el proceso, en el sentido de que, bueno, uno escucha a algunos o a algunas representantes de gobiernos y te das cuenta muy rápido que en el mejor de los casos son personas que saben de qué están hablando en esos foros, ¿sí? A veces no, a veces son personas que como funcionarios de Estado tienen otro tipo de agendas, de intereses, de miradas, y bueno, y eso hace a cómo en esas circunstancias ciertamente asimétricas, seguir manteniendo una presencia y una voz que quizás no puede no estar. Porque, Muchas gracias, Manu. Eh, Maggie, no sé si quieres completar. Sí, sí, solo quisiera añadir una última idea. Muy de acuerdo con todo lo que ya eh, compartió Manu. Y yo pensaba más bien un poco justo un desafío hacia el interno que tiene que ver con la sostenibilidad. Porque finalmente, y lo mencionaba Yolanda, como creo que uno de los aciertos tiene que ver con cómo pues la dinámica de horizontalidad de la red, eh, creo que esa dinámica tuvo un dinamismo propio que pudo responder a la velocidad del proceso con el que fuimos, ¿no? El año pasado. Pero eso es complejo de sostener ya a lo largo de 10 años, ¿no? O sea, durante 8 meses funcionó y funcionó muy bien, pero para 10 años eso creo que es un reto muy importante. Y acá pienso en que es un reto en términos de cómo mantener el equilibrio, por un lado, impulsando una participación efectiva de quienes hacemos parte de la red de largo plazo y lo que pasa, por supuesto, por un proceso también de apropiación del trabajo en red. Pero por otro lado, sin que esto caiga en la tentación de formalizar y de institucionalizar pues un proceso al interno de la red, ¿no? O sea, finalmente creo que también justo lo que hace el trabajo en red es que no tiene que haber necesariamente un plan estratégico y operativo diseñado hasta la última minucia, sino que tiene que haber pues un piso mínimo, ¿no? Y orientaciones que nos den una guía de un camino por el cual andar, ¿no? Y esto, digamos, cómo lo podemos sostener a lo largo del tiempo, creo que es un equilibrio complejo, pero que pues tocará ahora pensarnos cómo lo podemos, pues sí, cómo podemos caminar estos 10 años impulsando esa participación cada vez más activa y al mismo tiempo sosteniendo el dinamismo que nos caracteriza desde este espacio pues, de trabajo horizontal. Eso. Muchas gracias, Maggie. Nos quedan, sí, desafíos claramente a lo interno y a lo externo, ¿verdad? Nata. Sí, y ahí creo que lo conecto mucho con lo que bien decía Maggie y siento que uno de los valores de la red, que lo he encontrado también cuando trabajamos en alianzas o en otras redes a las que pertenecemos, es como reconocer esta diferencia de capacidades y de tiempos en los que está cada una de las organizaciones, ¿no? Creo que un gran valor de la red cuando tenemos estas diferentes perspectivas es también ir viendo bueno, justo antes de empezar estábamos diciendo este cambio de liderazgo que ha funcionado en algunos espacios, pero este cambio de liderazgo también se debe a que no siempre tenemos las mismas capacidades y la forma en cómo trabajamos en la red jesuita con migrantes nos permite esa flexibilidad de decir, si ya tenemos este piso común, ahora esto alguien más lo va a liderar porque en este momento esta obra no puede, ¿no? Y al reconocer esto, también creo que es una gran forma de cuidado de cómo nos vamos pasando esa batuta de la defensa de derechos humanos, cuando también
o no, no siempre tiene que ser que la hora no puede, sino que de pronto también alguien ya llegó a un momento de desgaste y que necesita un descanso, ¿no? Entonces creo que esta forma de trabajo en red facilita mucho eso. Y ahorita al escucharles, justo hay veces que como yo, como responsable de incidencia también estoy en otros espacios de otras redes, eh, es muy bonito poder llevar elementos que acá han puesto sobre la mesa, sobre los valores que tenemos desde la red, ¿no? Esta horizontalidad que volvían a poner y que hemos vuelto a poner muchas veces sirve para momentos tan hostiles, para momentos en donde, donde nos están dictando cómo tienen que ser las cosas, donde nos están cerrando los espacios más, donde además lo que creíamos haber ganado se derrumba como si fuera una torre de papel casi, ¿no? Pero en esta horizontalidad creo que hay una riqueza y es la horizontalidad se construye también es con la confianza de poder dar el paso y decir, bueno, pero acá estamos y acá nos vamos, si nos paramos en conjunto, como que acá no estamos solas porque esa horizontalidad no significa solo que, bueno, somos iguales y acá en esto, esta paridad construimos, sino también nos reconocemos, ¿no? Esta parte también muy hospitalaria que marca la red de reconocernos unos a otros para decir, cómo construir un camino de esperanza en esta igualdad que tenemos. Y ahí yo creo que algo clave que también nos ha marcado como red es estos valores que tenemos entre lo local, lo global, entre la interdimensionalidad que justamente hemos nombrado, ¿no? Como de tener obras que son universidades, pero luego de tener obras que son parroquias, luego tener obras especialistas como un servicio jesuita, sea a migrantes o a refugiados. em, y allí es donde toda esta riqueza nos permite decir, bueno, cómo caminamos diferentes, nos permite escuchar como, oigan, no, yo estoy viendo que esto por acá no están dando, entonces le damos un vuelco. Y creo que ahora más que nunca la creatividad de tener muchas perspectivas es lo que nos va a permitir seguir resistiendo, ¿no? Y seguir resistiendo para proteger a la gente que más lo necesita. Ahorita solo decirles algo que pongo como alarma. Yo les mencionaba que Colombia es un aliado clave y va a seguir siendo un aliado clave, pero en esta reunión que les compartía, que tuvimos, que está grabada, ¿no? Demás, em, se mencionaba cómo de pronto no utilicemos Cartagena 40 para entender a las personas que se han desplazado por causas de desastres socioambientales y cambio climático. Esto lo mencionaba una de las coordinaciones que trabaja en gobierno, ¿no? Cuando Colombia tiene una de las sentencias más importantes de reconocimiento de estas causas. Entonces, ahí es donde vemos este tire de afloje de las alianzas, pero también de por qué sigue siendo clave estos valores que tenemos como red para poder seguir resistiendo desde esta hospitalidad, reconocernos y reconocer los derechos humanos como el centro siempre. Ahí cerraría y de pronto invitaría a si hay algunas, acá estamos varias, muchas de la casa, otras también aliadas muy claves en todos los procesos que hemos tenido en estos años. Entonces, pues un poco aprovechar los pocos minuticos que nos quedan para abrir micrófonos, si hay reacciones a lo que les hemos compartido o comentarios, pues muy bienvenidos siempre. Hola, hola, por acá, por acá. Rapidito. Bueno, primero agradecer el espacio, ¿no? La invitación y el compartir, ¿no? Y todo este aprendizaje que, como bien decía Yolanda y Natalia también, bueno, seguiremos revisando estos documentos, ¿no? Y lo segundo, como me presentaba en el chat, yo pertenezco a la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, también por supuesto formamos parte de la CEPAC, y justamente en esta red, cerrando este periodo 2025, y ahora que tenemos una nueva coordinadora, con Herminia Funes de El Salvador, estamos pensándonos en cómo desde la red de radios jesuitas también implementar un inicial plan de incidencia, ¿no?
Entonces, aquí, bueno, nos estamos alimentando mucho con ustedes en la red jesuita con migrantes, con otras redes también de la compañía, en la CEPAL. Y me quedó sonando mucho lo que Margarita también apuntaba, es decir, bueno, cómo seguir pensando estrategias de comunicación, no solamente para visibilizar lo que venimos haciendo en las diferentes redes, en la propuesta que hace la Compañía de Jesús en diferentes temáticas, siempre pues en la perspectiva de los derechos humanos y de la evangelización, sino también cómo ayudamos a otras organizaciones y a otras iniciativas y a otras propuestas a comunicar que hay propuestas, que hay agendas, que hay procesos, bueno, que también son importantes en la consecución de esos objetivos, justamente en términos de incidencia. Entonces, repito, brevemente, pues agradecer el espacio, un abrazo de Navidad y bueno, que nos sigamos encontrando en estos caminos. Muchas gracias, Alexander. Y acá también muy disponibles para lo que necesiten de la red de radios, acá siempre aliados para trabajar en conjunto. Muchas gracias. Ujú. A ti. No sé si alguna más quiere reaccionar o con esto. De pronto leer, bueno, después del padre Rafa, leer ahí un comentario de Lina Peña en el chat. Listo. No, primero que hable la otra persona, yo ya hice mi sugerencia. No, solamente es un comentario leer lo que dice, gracias Nata y colegas, excelente trabajo. Desde la Corporación Opción Legal en Colombia valoramos su labor y consideramos que en el 2026 las alianzas estratégicas y la incidencia serán priorizadas para continuar los esfuerzos conjuntos y esperamos que con la red jesuita se pueda concretar. Gran abrazo. Adelante, padre. Pues yo quería reiterar o ampliar mis felicitaciones por los logros de esta iniciativa. Creo que hay aprendizajes muy claros y concretos. Eh, y quisiera enfatizar, t- estoy totalmente de acuerdo que distingamos los desafíos y los aprendizajes y los logros a nivel interno, como también los desafíos y aprendizajes que tenemos a nivel externo. A mí me parece más manejables los internos y que creo que los han enunciado fácilmente. Y a mí lo que más me preocupan son los externos, porque ahí está el qué tanto estamos pudiendo hacer por la población migrante forzada, ¿verdad? Entonces, mi invitación es a que no nos dejemos atraer demasiado por lo interno. No digo que lo descuidemos, sino que lo favorezcamos, pero que pongamos principalmente nuestra atención por ver cómo ir avanzando en lo externo. Y en ese sentido, eh, pues cómo continuar haciendo cabildeos con los distintos gobiernos. Yo comprendo lo que significa el desmoronarse Chile. Eh, Realmente con estas nuevas elecciones, estos cambios, un cambio sustancial. Eh, pero tengo la impresión de que puede haber otros gobiernos perceptibles a irse aliando con México y con ustedes para ir fortaleciendo la estrategia, quizá en algún punto concretito, que sería lograr que realmente no se cierre el concepto de la causal de lo del cambio climático, sino que se aplique, ¿verdad? Centrarse en una cosa muy precisa, pero conseguir cada vez más gobiernos aliados que vayan implementando, que empiecen implementándolo ellos y que luego lo favorezcan en todo el proceso. Pero de nuevo, muchas felicidades. Gracias, padre. De acuerdo con lo que dice de em, ir priorizando acciones con gobiernos específicos. Justamente esta es una de las discusiones que también estamos teniendo con otras redes y he buscado traer este aprendizaje que hoy trajimos acá sobre cómo trabajamos como red jesuita
para con las otras redes aliadas que también están participando del proceso de Cartagena más 40 establezcamos al menos 5 puntos claves que sigamos insistiendo a los gobiernos dentro de las prioridades hechas. Entonces, muy de acuerdo con lo que pones. Em, ya, Bueno, voy sí, a leer el comentario de Héctor Poveda. Mil gracias a todas por el evento espectacular. Siempre un placer escucharlas y aprender más del trabajo tan espectacular que realizan. Ya saben que tienen un aliado por parte del Comité de Acción de la Sociedad Civil. Abrazos solidarios y felices fiestas. gracias Héctor por conectarte, que sé que también para ti es tarde y claro que sí, con el comité seguiremos trabajando muy de cerca con todo lo que venga. Siempre feliz de saber de ti. Entonces, con esto yo creo que vamos cerrando. Nuevamente les agradecemos a todas por quedarse en este espacio, por compartir con nosotras, escuchar y aprender en conjunto. Esta es una de los múltiples procesos que hemos hecho desde Incidencia y creemos que era el ejemplo, el mejor ejemplo para poner de aprendizajes y de retos que se traspolan a muchas otras situaciones, pero que acá estamos para seguir trabajando, construyendo en conjunto y resistiendo ante esta gran hostilidad. Entonces, me uno a los saludos de felices fiestas para todas y que 2026, aunque va a ser muy duro, que sigamos en conjunto. Un abrazote. Un abrazo. Gracias. Beso, Buena Eso. tarde. Chao, chao. gracias, qué gusto verles. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Gracias, chao.